Vía Skype con una voz totalmente autorizada en este tema. Además, es especialista en salud pública, el doctor Elmer Huerta. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Buenas noches a todos. ¿Por qué es importante, doctor, entender primero lo que significa pandemia, ¿no es cierto? Y luego las medidas que ha adoptado el gobierno aquí en Perú. ¿Por qué son importantes y por qué tenemos que cumplirlas? Cuando la Organización Mundial de la Salud emite algún tipo de comunicado, como el de hoy día, que declara esto ya una pandemia, ese mensaje no es para el público, Marisol, eso es lo primero que tienen que entender los televidentes. Ese es un mensaje para los ministros y ministras de salud de todo el mundo, en la que les dice, señores, esta infección ya tiene un avance sostenido y ya pasó de los 2 continentes, así es que por favor prepárense. Eso es lo que significa pandemia. De ninguna manera significa que el virus ha mutado, se ha vuelto peor y de que ya va a entrar por todas partes. No, eso no es. Es una medida administrativa de orden para los ministros de salud para que se pongan ya listos en tratar de contener y en mitigar la infección, Marisol. Y con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno aquí en Perú, como aplazar las clases escolares hasta fin de este mes y las cuarentenas, el aislamiento para los viajeros que vengan de Italia, de Francia, de China, ¿por qué es importante cumplirlas? Muy bien, para entender eso hay que explicar 2 cosas. Una, hay 2 maneras de luchar contra la expansión del virus, contra el contagio del virus. Una es la que se ha estado haciendo hasta ahora, es decir, fijarse quién la trae, identificarlo, buscar a las personas alrededor, y ya tenemos un foco en Arequipa, otro foco en Huánuco, otro foco en el sur, otro en Lima. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Eso generalmente falla, eso es al comienzo. Luego viene ya lo que se llama la mitigación, Marisol. Y mitigación es lo que se está haciendo, y yo creo que deberíamos ser incluso un poco más agresivos. El postergar las clases en colegios y universidades, en completamente suspender todo evento deportivo, todo evento de espectáculos, conciertos, etcétera, que tengan mucha gente, muchedumbres, ya debe ser la norma y hay que hacerlo ya. No hay que esperar hasta más allá. Es más, esta noche, hace una hora, el presidente Trump ha anunciado aquí en Estados Unidos que por un mes se suspenden todos los vuelos provenientes de Europa a Estados Unidos. Es una medida muy dura, pero yo creo que las autoridades en el Perú tienen que empezar a pensar en eso, en mitigar este problema, haciendo quizás algo como eso, Marisol, por una razón muy especial. Para la mayor parte de la gente joven, para los niños que se enfermen de esto, no va a haber problema. Ningún problema. Ellos van a pasar como si nada esto. Pero cuando esta infección llegue a los ancianos del Perú y empiece a causar neumonías, ¿sabe qué? No van a haber suficiente número de unidades de cuidados intensivos ni de respiradores para atenderlos. Marisol, ¿tú te acuerdas cuando China construyó los 2 hospitales para 1000 personas en 10 días y todo el mundo quedó asombrado? No lo hicieron ellos para demostrar ninguna cosa. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque tuvieron tantos ancianos con neumonías que no tenían dónde ponerlos. ¿Por qué? Porque la infección ocurrió de un momento a otro, explosionó, que se vieron con cientos de casos de neumonías. Eso sería terrible para el Perú en estas condiciones. Por eso es que las labores de mitigación que está haciendo el Ministerio me parecen buenas, pero yo pienso que deberíamos ser más agresivos. Precisamente, doctor Huerta, para que no colapsen nuestros sistemas de salud, ¿cuándo es que debemos llamar al 113 o ir a un hospital para descartar el coronavirus? Toda persona que ha tenido un resfrío o una gripe sabe que eso pasa con el remedio de la abuelita, con la sopita de pollo, que se quede en la casa. Igual debe ser esto, que se quede en la casa. Ahora, si presenta ya una tos mucho más intensa, una fiebre mucho más alta, empieza a presentar dificultad respiratoria, que llame al médico para que vaya a su casa, para que no vaya al hospital a contagiar a otros. Exacto. Pero si no presenta ninguna complicación, no tiene por qué ir al hospital. Pero el punto aquí es evitar de que este virus, que ya está en la comunidad, este virus, Marisol, no solamente está en Huánuco, en Arequipa, en Chincha y en Lima, ya está circulando en todo el país. Entonces, las medidas de mitigación tienen que ser mucho más fuertes y el gobierno debe considerar, incluso, a ver que lo discutan en el Consejo de Ministros, suspender los vuelos de Europa por un mes. ¿Qué pasaría? ¿En qué afectaría esto al Perú? ¿Por qué no hacerlo? Doctor, que lo piense. ¿Cuánto tiempo dura el virus en el ambiente y en las superficies?
Hay estudios que indican que en un ambiente que es húmedo y en un ambiente que es más o menos tibio, como es el verano, el virus puede durar hasta 8 o 9 días activo. Cuando la temperatura baja y la humedad baja, ya se desactiva en horas o en un par de días. Y eso es lo que se sabe. ¿Verdadero o falso, doctor? ¿Mascarillas, gel antibacterial, alcohol, sirven para evitar el contagio? Las mascarillas deben ser usadas solamente por la gente que está enferma, aquella que está estornudando, que tiene secreciones en la cara, para proteger a los demás. Las mascarillas no deben ser usadas por gente en las calles, cuando está caminando para ir al mercado, porque no protegen, dan una falsa sensación de seguridad. Con respecto a la higiene, es el agua y el jabón lo que vale. Eso es lo primero, y el jabón debe ser barato. El jabón Pepita, el jabón Bolívar, el jabón que da espuma, ese es el que vale. En ausencia de jabón, en ausencia de agua, hay que usar el gel de algodón como una medida transitoria. Pero agua y jabón es lo importante, y esto nos recuerda que el Perú tiene una crisis muy profunda, Marisol, Doctor, en lo que es sanidad y salubridad, en la que en las escuelas y en las postas médicas y hospitales no hay agua ni jabón. Eso es inadmisible en un país como el Perú. Tres preguntas muy rapiditas. Una, que me lo han preguntado por algunas redes sociales. ¿Sirve la vacuna del neumococo? ¿Ayuda a consumir alimentos de vitamina C? Y si tuviste coronavirus, ¿puedes volver a contagiarte? La vacuna contra el neumococo obviamente va a ayudar para que una persona no le dé neumonía, pero eso no tiene nada que ver con esto. Digamos que evitará que una persona use una cama de cuidados intensivos en el futuro porque no le va a dar la neumonía, pero sí hay que vacunarse. La vitamina C hay que usarla de la mandarina, de las frutas, de las naranjas, etcétera, pero no de los suplementos ni de las pastillas. La comida es lo que vale. Ahora, una persona que ha tenido el coronavirus parece que lo pasa para siempre, aunque hay estudios que indican que se le puede encontrar incluso en los excrementos. Y ese es un estudio que salió la semana pasada, que también podría contagiarse por la vía oral. De tal modo que la limpieza, el agua y el jabón, la salubridad y el saneamiento, Marisol, esas deben ser prioridades para el gobierno. Y además, vuelvo a repetir, que por favor consideren hacer estas medidas de mitigamiento ya pronto, no esperar hasta que hayan más casos para que no pase en el Perú lo que ha sucedido en Italia. Así es. ¿Cuánto, doctor, según experiencias anteriores, podría durar esta pandemia? Esto nos ha agarrado, digo, porque yo vivo en el hemisferio norte, en el invierno aquí, y fíjate lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que recién está empezando a pasar en Estados Unidos, que se va a poner mucho peor en este país. Hay que esperar a que todo esto llegue al invierno en el sur, y por eso yo digo, esto va a llegar en el invierno al sur, al Perú, a toda América Latina con mucha más fuerza. Entonces, tenemos que estar preparados y no hay que esperar para que aumenten los casos para hacer las labores de mitigación. Entonces, recién vamos a tener una idea, digamos, completa de todo esto, Marisol, a fines de septiembre quizás. Claro, porque lo importante en estos momentos, efectivamente, como lo dice doctor, es la contención, porque se nos vienen meses fríos, de humedad, de cambio de clima aquí en Perú. Correcto, pero como te digo, contención, la primera etapa es la de identificación de casos. Eso hay que pasar ya. Tenemos que ir a la mitigación, que son las actividades que se hacen, las actividades a nivel social grande, las intervenciones a nivel social de todo el Perú, conciertos, vuelos de aviones, etcétera. Eso es lo que hay que ver ahora. Bien, muchas gracias. Agradecemos de aquí al doctor Elmer Huerta por haber estado con nosotros esta noche en 24 horas y absolver todas estas dudas que teníamos. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias.